Hola, ¿qué tal? Yo soy Gleice Estefanía Morales Martínez, perteneciente a la licenciatura en Química del quinto semestre Grupo uno en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy voy a hablarles sobre la química de los sólidos continentales. Bueno, en primer lugar, para empezar a hablar de esto, podemos hacer la pregunta de cómo es la química en el ambiente terrestre. Esta se va a definir por las reacciones que ocurren entre la corteza terrestre y los fluidos en la hidrosfera y en la atmósfera. El ambiente terrestre, por su parte, está constituido sobre la corteza continental, y la corteza continental cuenta con una extensión considerable de rocas ígneas y metamórficas, y gracias a la descomposición y alteración de estas, que se genera a través de la meteorización, proceso del que hablaremos más adelante, los sedimentos, es decir, la arena, limo y arcilla. Bueno, se generan reacciones conocidas como diagénesis, en las cuales el transporte de sedimentos hacen que se lleguen al lecho marino, en donde se van a formar las llamadas rocas sedimentarias, que son formadas por la acumulación de materiales o partículas, por precipitación química o por el crecimiento de organismos en condiciones subáreas, subacuáticas, marinas o lacustres. Por medio del transporte de minerales se han generado nuevos sedimentos, ya sean formados por antiguas rocas sedimentarias o por antiguas y recientes rocas ígneas y metamórficas. Y esto se da principalmente por el transporte en el agua de los ríos y en un menor porcentaje por glaciales, aguas subterráneas, erosión costera, erupciones volcánicas y el viento. Dentro de la presentación siguiente trataré de explicar de cómo la manera en la que se comportan estos componentes que son químicamente reactivos del medio ambiente terrestre sólido. Bueno, no podemos empezar a hablar del ambiente terrestre sólido sin hablar del suelo. Como sabemos, los suelos sostienen muchas redes alimenticias globales y sus asociados. En ellos se va a generar o proporcionar un hábitat para organismos y se va a generar la vegetación, la cual va a influir directamente en el ciclo global de los gases y por lo tanto en el clima. Debemos saber que los suelos y los minerales en él se van a ajustar a las condiciones en las que están expuestos, lo cual pueden ser procesos en cuestión de minutos o procesos que tarden millones de años. Y también tenemos que tener en cuenta que el agua ejerce una gran influencia en estas reacciones químicas, mientras que organismos, en particular las plantas y bacterias, van a influir en los tipos y en las velocidades de reacciones químicas en los suelos. Bueno, en la composición de la corteza, como ya se había mencionado o se había visto en la diapositiva, esta va a estar compuesta mayoritariamente por minerales de silicato, los cuales se generan por medio de la cristalización a partir del magma o se forman en lo profundo de la corteza terrestre a altas temperaturas y altas presiones durante el proceso del metamorfismo. Los silicatos van a estar formados principalmente de silicio y oxígeno. Combinados con otros metales generan una estructura tetraédrica, en la cual el silicio ocupa el centro con 4 átomos de oxígeno. Sin embargo, el empaquetamiento de estos átomos va a ser el más denso posible, de manera de que una de las esferas en una sola capa tendrá una simetría hexagonal, como se muestra en la imagen y como podemos ver en estos modelos. Este, se van a apilar las capas, una encima del otro, y por lo tanto podemos observar que se van a formar espacios, bueno, que se van a encajar perfectamente entre la depresión o de estrés en una capa inferior. Los espacios que quedan entre esferas, los que mencioné, van a tener la geometría tetraédrica o de octaédrica. Estos van a ser conocidos como sitios tetraédricos y octaédricos, debido a que un catión va a terminar en estos dichos espacios y va a depender del tamaño de este para saber si se va a colocar en un sitio tetraédrico o octaédrico. Porque en el sitio tetraédrico va a existir un mayor espacio disponible debido a que, por ejemplo, en los cristales reales va a haber un radio donde mayormente va a ser un valor de 0.414, y bueno, si este radio es menor, se va a exceder la longitud de enlace óptima y la estructura va a colapsar en una nueva configuración estable, en la que el catión va a mantener la longitud de enlace óptima con menos aniones.
van a estar más estrechamente empaquetados. Y la relación de radio mayor, que es 0.414, se va a mantener una coordinación octaédrica. Pero el cation más grande va a evitar que los aniones se almacenen en un empaquetamiento más cercano. Y bueno, una vez conocida la estructura de los silicatos, podemos clasificarlos según en el grado en que se forman las redes de los enlaces de silicio y oxígeno. Eso también se conoce como el grado de polimeración, el cual va a medir por la cantidad de oxígenos que están unidos a un solo átomo de silicio. En primer lugar, vamos a tener a los monosilicatos, que como su nombre lo dice, bueno, van a estar formados por un átomo de silicio y cuatro de oxígeno, de forma tetraédrica que no están combinados y también se van a conocer como ortosilicatos. También vamos a tener los silicatos de cadena, donde el silicato comparten dos de sus oxígenos, formando cadenas de tetraedos entrelazados. Y en los silicatos, como en los monosilicatos, la unión dentro de las cadenas va a ser más fuerte que la unión entre las cadenas, que es entre iones metálicos y oxígenos que no van a formar puentes de oxígeno. También vamos a tener los silicatos de doble cadena. Aquí las cadenas van a estar entrecruzadas, a modo de que los tetraedos alternos van a compartir un oxígeno con la cadena vecina. Por lo tanto, de cada cuatro tetraedos, dos van a compartir dos oxígenos y los otros dos van a compartir tres oxígenos. Am, También están los silicatos laminares, que estos se van a entrelazar las cadenas en una lámina continua con enlaces semicovalentes, de modo que cada tetraedro comparta tres oxígenos con los tetraedros vecinos. Para los silicatos estructurales, cada oxígeno tetraédrico se comparte entre dos tetraedros formando una red semicovalente tridimensional. Y aquí también puede existir una sustitución de metales en algunos de los sitios tetraédricos, por ejemplo, el aluminio, que eso nos daría paso a la formación de aluminosilicatos. Bueno, ¿y para qué hablamos de todo esto? Para empezar a hablar de procesos químicos que suceden en la corteza, como lo es la meteorización, que es, como dicen en diapositiva, la desintegración y o descomposición del material geológico de la superficie terrestre. Esta va a incluir todas las alteraciones de carácter físico y químico que modifican las características y propiedades de los metales. Esos procesos de meteorización van a dar lugar a la formación de la regolita. Y bueno, es importante que también tengamos en cuenta estos procesos que sufren directamente en la corteza continental, ya que esto va al estar expuesta a la atmósfera, la hace vulnerables a estos procesos, fragmentando la roca en partículas más pequeñas sin cambiar la composición química. De manera específica, esto ocurre cuando la presión del confinamiento de la corteza se elimina por el levantamiento y la erosión, y se eliminan las tensiones internas dentro de las rocas que están a los costados y se permite que se generen unas grietas de expansión. Que dichas grietas pueden ser luego separadas por expansión térmica o por la expansión del agua al congelarse y por acción de las mismas raíces de las plantas. Otros procesos físicos, perdón, por ejemplo, las actividades glaciales, los deslizamientos de tierra, las tormentas de arenas, también van a debilitar y romper aún más la roca sólida. Específicamente, la meteorización es causada por el agua y particularmente tiene que ser agua ácida y gases, pero muchas de las reacciones van a ser catalizadas por bacterias y de esto daría paso a una meteorización biológica. También es importante que tengamos en cuenta que normalmente los dos tipos de meteorización, el física, biológica y química, suceden al mismo tiempo, simultáneamente. Pero en esta presentación nos centraremos en la meteorización química. Y bueno, existen diferentes tipos de mecanismos de meteorización química. Y en varias combinaciones de estos ocurre durante la descomposición de la mayoría de rocas y minerales. En primer lugar, vamos a tener a la disolución, que es la reacción de meteorización más simple de todas y es donde ocurre la disolución de minerales solubles.
Por ejemplo, tenemos a la halita, la sal de roca, que se va a disociar de una fórmula de NaCl al ion sodio y cloro. También vamos a tener a la oxidación, donde el oxígeno libre es importante en la descomposición de materiales reducidos. Normalmente, típicamente, hierro, azufre y materia orgánica. Los minerales de silicato reducidos que contienen hierro, por ejemplo, los olivinos, piroxinos y anfíboles, también pueden sufrir este proceso de oxidación. En este tipo de reacciones, el agua va a funcionar como intermediario para acelerar la oxidación, digamos de otra forma, como una especie de catalizador. Y en este caso, en la reacción que se presenta, podemos ver la oxidación de la pirita a hidróxido de hierro y ácido sulfúrico. Por otro lado, también existe, como había mencionado, la oxidación de la materia orgánica, que esta va a ser catalizada por microorganismos heterótrofos, lo cual va a tener una gran persecución porque va a generar acidez. Y bueno, en suelos biológicamente activos podemos ver reacciones como las siguientes, que además reducen el valor de pH del suelo aumentando la acidez. Por ejemplo, aquí tenemos a la materia orgánica que está representada por la fórmula de CH2O sólida, que al estar en contacto con oxígeno gaseoso nos va a formar dióxido de carbono gaseoso y agua. Y estos al reaccionar nos van a formar el ácido carbónico, que a su vez es importante recalcar que el ácido carbónico se va a disociar a protones y a bicarbonatos. Estos protones son los que generan esta acidez que ya había mencionado. Y bueno, debido a que la materia orgánica del suelo a menudo no se degrada completamente a dióxido de carbono, sabemos que se va a degradar, por lo tanto, parcialmente. Y esta parcialidad va a contener grupos funcionales tipo carboxilo o fenólicos que al final se van a disociar generando proteínas, generando más acidez. Por ejemplo, para la disociación del fenol, sabemos que este va a tener un valor de constante de acidez muy pequeño, lo cual nos indica que es un ácido débil. Y la manera en la que se disocia tiene que ver directamente con qué va a estar unido este grupo hidroxilo. Va a depender de la naturaleza atractora o donadora de electrones de los grupos funcionales adyacentes a este hidroxilo. Y de esta forma, el fenol puede pasar a ser fenato y la acidez generada por la descomposición de la materia orgánica se va a utilizar para descomponer la mayoría de minerales de silicato mediante el proceso de la hidrólisis ácida. Es aquí como entramos a otro tipo de reacción. Ahora, ¿qué es la hidrólisis ácida? Para saberlo necesitamos tener en cuenta que el agua continental va a estar en contacto con la atmósfera y por lo tanto va a contener especies disueltas que la van a volver ácida, como el monóxido de carbono atmosférico en la lluvia, el dióxido de azufre natural y el antropogénico, es decir, el que es creado por la raza humana. Y bueno, las reacciones entre un mineral y los agentes de meteorización suelen denominarse como la hidrólisis ácida. Por poner un ejemplo, podemos decir el carbonato de calcio, que al reaccionar con un ácido débil, como es el bicarbonato, va a neutralizar el ácido contenido en el agua. La reacción va a depender de la cantidad de dióxido de carbono disponible. Y esto va a generar la formación de más ácido carbónico, que por lo tanto va a disolver más al carbonato de calcio. Esto sucede normalmente en las estalactitas y estalagmitas que se forman en las cuevas. Y por ejemplo, la reacción que tenemos en la hidrólisis ácida de un silicato simple, por ejemplo, la olivina que ya hemos mencionado anteriormente, que es considerado el mineral más importante en la clasificación de las rocas ígneas. Este, cabe recalcar en esta reacción que los efectos combinados de disolver el dióxido de carbono en el agua del suelo, la subsiguiente disociación del ácido carbónico y la producción del bicarbonato por reacciones de meteorización de la hidrólisis ácida va a tener una repercusión en el valor de pH del agua del suelo, de las aguas superficiales, que nos va a dar un pH casi neutro, teniendo al bicarbonato como anión mayoritario. Aquí podemos ver que la olivina
magnesio 2, silicio, oxígeno 4, al reaccionar con el ácido carbónico nos va a generar el magnesio en su forma iónica, el bicarbonato y el ácido el ácido ortosilícico. Bueno, todo lo anterior am, es referente, perdón, a la meteorización de los monosilicatos, que se van a disolver por completo. Pero no hay que olvidar que existe residuos minerales alterados durante la meteorización, lo que nos da pie a entender que existe una disolución incompleta, que por lo tanto es la más habitual. Y una reacción de meteorización simplificada, que este ejemplo es de la pla- plagioclasa feldespato, podría representar de una mejor manera la meteorización química promedio que se ve. En esta reacción se demuestra una disolución incongruente del feldespato, el mineral blanco que tenemos en la imagen, y es decir, va a haber una disolución con una reprecipitación de algunos compuestos del material meteorizado. Y bueno, finalmente se puede hacer mención que la hidrólisis ácida es el mecanismo de meteorización dominante en la corteza terrestre. Esto nos dará productos como residuos parcialmente degradados e hidratados, lo que sucede normalmente, como hace un momento mencioné, con ácido silícico y bicarbonato metálico disueltos en agua. Y también hay que tener en cuenta que existen rocas sedimentarias más jóvenes, en las cuales van a ocurrir otro tipo de procesos, como las calizas, que gracias al lugar en donde se encuentran, las tasas de meteorización van a ser más altas. Esta meteorización va a ser tipo físico. Y bueno, este es a grandes rasgos cómo funciona la química en el ambiente terrestre. Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.